Buenas tardes. En este video vamos a tratar con los ejercicios 1 y 2 de la unidad de vectores. Comencemos con el ejercicio 1, donde nos comimos el enunciado. Nos dan 6 ítems A, B, C, D, E y F, y en cada ítem nos dan un vector A1, A2, A3, A4, A5 y A6, con sus componentes en X y en Y respectivamente. Lo que nos piden calcular es el módulo de cada vector y el ángulo de cada vector. Esto es lo que se nos está solicitando calcular. Entonces, tomemos un vector que esté en el segundo o tercer cuadrante, por ejemplo, el vector E. El vector E. En el punto E nos dan el vector A5, que tiene componente en X, menos 3 y componente en Y 2. Podemos irlo escribiendo. La componente A sub X vale menos 3 y la componente A sub Y vale 2. Tenemos componente en X y componente en Y. Nos va a servir graficarlo. Lo hacemos a continuación. Pongo un eje vertical, pongo un eje horizontal. Al eje horizontal lo llamo eje X. Al eje vertical lo llamo eje Y. En la intersección de ambos está el origen de coordenadas. Y ubico las coordenadas. Menos 3 en X y 2 en Y. Bien, tenemos entonces este vector de acá. Este es nuestro vector A5. ¿Que a qué cuadrante pertenece? Y pertenece al segundo cuadrante. Perfecto. Bueno, entonces calculemos el módulo del vector. Recordando de las fórmulas de cálculo que habíamos visto en las clases anteriores, el módulo de este vector se calcula como la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Que si reemplazamos, nos va a dar igual a menos 3 con su debido signo, pero entre paréntesis al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, que es 2 positivo al cuadrado. Todo esto raíz. Lo reemplazamos en la calculadora, raíz de menos 3, el menos adentro del cuadrado también, ojo, elevado al cuadrado, más 2 al cuadrado, todo eso raíz, nos da raíz de 13. Muy bien, este es el resultado que necesitábamos, que aproximadamente es igual a 3,61. Este es el módulo. El largo de este vector es de aproximadamente 3,61 unidades. Ponemos el resultado exacto y el resultado aproximado. Ambos resultados. Bien, ya calculamos el módulo del vector. Ahora tenemos que calcular el ángulo. ¿Cómo lo calculamos? Perfecto. Era de la siguiente manera. El ángulo del vector era igual a el arco tangente de la componente en Y dividido la componente en X del vector. Pero esta fórmula era solo para el primer y cuarto cuadrante. Cuando estaba en el segundo o tercer cuadrante le tengo que sumar 180 grados. Eso lo habíamos visto en su respectivo video. Entonces calculemos. Nos va a quedar arco tangente de la componente en Y, que vale 2, dividido la componente en X, que es menos 3. Debemos respetar el signo. Entonces vale. Ponemos en la computadora Shift tangente, nos aparece el arco tangente de 2 dividido menos 3. Hay que poner el menos dentro del paréntesis. Bien, y esto a mí me da, perdón, disculpen, acá más 180 grados. Bien, y esto al reemplazarlo en la calculadora nos da un alfa de el arco tangente en la calculadora me da menos 33,69 grados.
pero recuerden que tenemos que sumarle 180 grados. Nótese que el de menos 33 no es ni a palos, porque menos 33 grados está por acá. Sería un vector de esta naturaleza, menos 33 grados. Sin embargo, fíjense, nosotros partimos de menos 33 grados y le sumamos 180. Hago menos 33 grados y a partir de acá retomo 180 grados y llego al vector que yo tengo. Este ángulo nos da 146. Esto es aproximadamente así, que es 146,31 grados. La calculadora en grados. Bien, este ángulo sí es correcto. Como habíamos dicho anteriormente, como estamos en el segundo cuadrante, hay que sumarle 180 grados. El ángulo que estamos viendo es este que pongo en azul, que es el ángulo polar, de 146,31 grados. Bien, con la misma filosofía se resuelven el resto de estos ítems, que son todos vectores en dos dimensiones. Ahora vamos al ejercicio 2, donde tratamos con vectores con tres dimensiones. Nos piden que, dado los siguientes vectores en el espacio, en tres dimensiones, hallar sus módulos y cosenos directores. Bueno, acá tomemos el que tomemos, nos da igual, no tenemos problemas con los signos. Vamos a tomar el ítem A. En el ítem A nos dan un vector A1 que tiene componente en x1, componente en y-2 y componente en z3. Es decir, a sub x vale 1, a sub y vale menos 2 y a sub z vale 3. Si lo queremos graficar, debemos poner tres ejes. Un eje horizontal, un eje oblicuo y un eje vertical. El eje oblicuo es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y marcamos las componentes. En X tenemos 1 de componente. Perfecto. Entonces vengo con una regla por aquí y más o menos lo voy a poner por acá. 1 en X. En Y tengo menos 2. Entonces extiendo un poco el eje Y. Menos 1, menos 2. Acá tengo el menos 2 en Y. Y en el eje Z tengo 3. 1, 2, 3. Justo por acá. Extiendo un poco el eje Z para que quede un poco más prolijo. Ahí está. Bien. Y recordamos nuestra metodología. A partir de la componente en X, hago una paralela al eje Y desde esta coordenada 1. A partir de la coordenada en Y, hago una paralela al eje X, en esta coordenada menos 2. Y a partir de acá subo 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Perfecto. Y uno este punto con el de coordenada 3 de acá. Bien. 1 el origen con esta intersección que me quedó. Y tenemos a nuestro vector A1. Bien, no nos piden graficar, pero lo hacemos por deporte, nada más. Y ahora calculamos el módulo de este vector A1. ¿Cómo se calculaba el módulo de este vector A1? Repasando las fórmulas que vimos, era la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Entonces reemplazamos. La componente en X vale 1 elevado al cuadrado, más la componente en Y que vale menos 2 elevado al cuadrado, el menos está dentro del cuadrado, y la componente en Z,
que es 3 elevado al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Lo reemplazamos en la calculadora. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esta cuenta me da raíz de 14, que aproximadamente es igual a 3,74 unidades de longitud. Bien, recuadramos el resultado exacto y el aproximado. Este vector mide en longitud aproximadamente 3,74 unidades. Luego de esto nos pide los cosenos directores. Recordemos que tengo un ángulo director alfa que forma el eje X con el eje X, con el vector, un ángulo beta que forma el eje Y con el vector, y un ángulo gamma que forma el eje Z con el vector. Y queremos los cosenos directores, los cosenos de esos tres ángulos. Entonces aplicamos las fórmulas directamente. El coseno del ángulo alfa, ¿a qué era igual? Es igual a la componente en X dividido el módulo del vector. Que si reemplazamos, la componente en X vale 1 y el módulo del vector vale raíz de 14. Si vamos al coseno de beta, ¿a qué era igual el coseno de beta? A la componente en Y sobre el módulo del vector. La componente en Y vale menos 2, es negativo, hay que respetar el signo negativo, dividido el módulo que sigue siendo raíz de 14. Y el coseno de gamma, que es el tercer ángulo, según lo que vimos en la teoría, es la componente en z del vector sobre el módulo del vector, que es la componente en z que es 3, sobre el módulo del vector que sigue siendo raíz de 14. Perfecto. Esto lo podemos racionalizar o dejar así. Yo lo voy a dejar así. Ustedes si quieren lo pueden racionalizar. Recuerden que la racionalización es un capricho. Y acá tenemos los tres cosenos directores. Cuidado que el coseno director puede ser positivo o negativo, o incluso cero. Y con esto terminamos este ítem. De forma análoga se plantean el resto de los 5 ítems que faltan. Hasta el próximo video.